primera palabra, ¿qué fue lo primero que Dios habló? Lo que me registraron. Sea la luz. Sea la luz. Eso es lo que me registraron para ver que eso fue lo primero que Dios habló la primera vez que se escuchó su voz. En toda la historia, en todo el universo, en toda la eternidad. Vamos a ir allá, Génesis 3, 5. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde la noche. Porque Dios habrá tenido, digamos, dentro de su plan, que la primera vez que se escuche su voz sea para crear la luz. Existencia. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos conduciendo de pronto en bus por una carretera oscura y vemos allá, al fondo, la lucecita de la ciudad que se está acercando, a la que nos estamos acercando? ¿Cuál es la sensación? Esperando. Esperanza, seguridad, ¿cierto? Porque normalmente cuando todo se ve oscuro, ¿qué piensa? Da miedo que está solo. Que está solo, que cualquier dificultad que vaya a ocurrir en el camino, No sé. ¿quién lo ve? Soledad. Y dice que la luz para nosotros, en este caso, representa esperanza. ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes qué creen que pasa por la mente de un bebé que está a punto de nacer en trabajo de parto? Bueno, recapitulando, estamos en Génesis 1, 3 al 5. Viendo qué fue lo primero que Dios habló, lo que nos ¿cuál fue la primera vez? ¿O qué fue la frase que Dios dijo por primera vez con su voz? Si me registró la palabra, es que la primera vez que Dios habló, hace años. Y estamos viendo la importancia de eso. Entonces, veíamos, cuando uno va por un camino oscuro y a lo lejos de la ve la luz, ¿qué es lo que eso genera en nosotros? A uno le da como alegría, Claro, porque estaba en tinieblas y uno y ya se está acercando a donde llega la luz. ¿cuál es la sensación que uno tiene cuando no ve ninguna luz y está en el Ay, yo sí le tengo mucho temor, mucho miedo, porque uno no sabe qué se va a encontrar. porque le puede pasar en el camino? Por eso sí. Exacto. ¿Y quién lo va a auxiliar? Lo mismo preguntaba, ¿qué sensación puede tener un bebé que está a punto de nacer y vive toda su vida hasta los 9 meses o antes en la oscuridad y ahora ve allá al fondo una luz? Que ellos tienen una visión borrosa. ¿Cuál será la sensación? Que lo están estrujando ahí para sacarlo, ¿cierto? Él ve allá una luz y ¿qué será la sensación que ve? Me preguntaría yo. ¿Cierto? Entonces la importancia de que Dios haya tomado como primera medida crear la luz es porque quiere que en medio de todas sus caderas, oscuridad y caos se vea esperanza. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 2? Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es exactamente lo que sucede. Hay caos, hay oscuridad que están en el camino. Y ellos, la gente piensa que, por ejemplo, ante una dificultad puede agarrarse de aquello que ha conseguido durante toda su vida, pero realmente eso también está en la oscuridad. La única luz que
dará un norte y creará seguridad y confianza entre los Cristo. Él como la luz. Eso es lo que en esta mañana vamos a también cantar y exaltar. Cristo es la luz. Eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón ahora te emociona. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, y todo el que hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré
sangre vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vemos que desde el principio Dios estableció más bien su interés en que nosotros veamos en Cristo una luz. Su interés en que nosotros veamos que en medio de tanta oscuridad hay esperanza. Y eso es lo que cantábamos hace un momento, que precisamente es ver que Dios está interesado en que nosotros veamos luz. A ver, que veamos. Vamos a ir a Salmos, Salmo 27, denunciante. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay de qué temer, según estos salmos que nos muestran en medio de mucha persecución, quizás, y de muchas dificultades por las que David y el pueblo pasaban. Ellos tenían la esperanza en Jehová, su luz y su salvación. Y aquí vemos qué es la imagen que vemos ahí. Un candelabro, ¿cierto? Una menorá, dice por ahí. Es un candelabro. Este candelabro, ¿qué función? ¿Alguno sabe qué función tenía dentro de? Es uno de los elementos del personaje. ¿Qué función tenía? No había más luz que No había más luz. Todo estaba oscuro. ¿Sí? Si esta luz no estaba encendida, no había oscuridad y no, el sacerdote no sabía cómo llegar al lugar santísimo. Esto era lo único que alumbraba todo el lugar. Una luz que no se podía apagar. Hoy en la iglesia hay también luces. Si la iglesia saca a Cristo de ella misma, que es pero lo trata de hacer, va a andar a tientas, no sabe dónde está la mesa del pan, no sabe dónde ir a buscar lo que tiene que buscar. Y por eso es tan importante ver que Dios desde el principio tuvo a bien enseñarnos la luz. Ustedes saben cómo nosotros detectamos que veo que doña Marina está de rojo, Lidia también, que Jessica también está de rojo. ¿Saben cómo identificamos los colores? La luz. Si todo está apagado o si ustedes encienden la luz ultravioleta van a cambiar en nuestra percepción. Depende de la luz. Y nuestro sentido de la vista depende de la luz. Por eso fue que Dios hizo primero la luz para que todos los que eran testigos de su creación pudieran ver lo que estaba haciendo. Entonces, vemos algo impresionante y digamos un papel fundamental dentro de la vida cristiana. El reconocer la luz en la oscuridad. ¿Cuál es la luz que tenemos hoy? ¿Qué es lo que nos está guiando? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Sin esto no sabría para dónde ir. Por eso vamos a continuar este tiempo cantando esta canción.
única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nadie como nuestro Dios. Cualquiera que pueda decir, yo lo que yo sé, por dónde es el camino, es difícil que pueda decir verdad en eso. El único que es luz es Cristo. Y vemos en Lucas 23:44. ¿Qué sucedió allí? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué ven en la imagen? Estaba Cristo en la cruz, ¿cierto? Y estaban todos ahí en la cruz. ¿Y qué sucedió en Lucas 23:44? Al momento de que Jesús, como una hora cerca, hubo tinieblas hasta la hora 9. ¿qué había acabado de acontecer? Que todo se volvió tinieblas. ¿Por qué? Porque la alianza era Jesucristo. ¿Y qué pasó con Cristo? Abrió. Cayó. ¿Cierto? En el momento en que él expiró, era la hora sexta, o sea, el mediodía. La hora sexta es el, a ver, veamos una versión de la traducción. Dice, ya alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. 3 horas duró la tierra absolutamente en oscuridad. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que le da luz? ¿Qué es simbólicamente la luz de la tierra? Listo. Y si la luz ya no estaba, entonces la tierra estaba en oscuridad. Es totalmente lógico.
dentro de cualquier razonamiento. La Tierra reconoce, sabe cuál es la luz. Para nosotros a veces es tan difícil reconocer cuál es la esperanza. Dios, la primera palabra que Dios dice en la Biblia que dijo fue sea la luz. Y es para que podamos nosotros ver la importancia de que podamos abrir los ojos. Y Cristo mismo se dice de sí, yo soy la luz, para que nosotros veamos la importancia de abrir los ojos y ver. Bastante interesante, ¿no? ¿Qué pudo haber sucedido, digamos, en dado caso de que simplemente el hombre hubiera ignorado la luz y hubiera seguido las tinieblas? Dios pudo haber dicho, no, yo incluso puedo destruir esto y hacer algo, que varias veces tuvo ganas de hacerlo. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? La luz que vino al mundo. Él dejó su trono justo a la diestra del Padre para poder mostrarnos la luz que podamos ver. ¿Y qué pasa si apagamos aquí todas las luces y se llama que no deje pasar la luz? Es incómodo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ver quién está? Si me están mirando, o a quién está hablando, qué estoy haciendo, para ir al baño. No sabemos qué hacer. Y por eso vamos a continuar en esta mañana cantando en este mix de alabanza y enseñanza. Donde agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, donde te levantaré. Me levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvarme, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, me levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la luz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, donde me levantaré, me levantaré.
5, versículo 14 al 16. Porque Dios no solamente le bastó enseñarnos la importancia de la luz, con enviar la luz para que pudiésemos ver, con que su propio Hijo dejara el trono para venir y mostrarnos esa luz, sino que aparte de todo, ¿qué fue lo que hizo? Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y si se enciende una luz y se pone debajo del árbol, sino sobre su candelero, que alumbrará a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aparte de eso que ya hemos visto. Nos dio a nosotros también la luz para poder. Dice que un monte en una ciudad alta, en un monte alto no se puede esconder. Porque la luz va a decirle a los que van llegando de allá que ustedes no sé si han visto cuando uno viene de Lusa, ¿sí? Ya se ve la luz de Lusa. Sí. O cuando viene, no sé, la calera, ya se ve la ciudad. Y uno dice, ya voy llegando. ¿Sí? Pasa que ahí, cuando no es todas las luces de Bogotá. Y es bonito, porque uno le da esa sensación de seguridad. Estoy llegando a casa, ¿cierto? Ya estoy cerca de casa. Ya por fin voy a dormir en mi camita caliente. ¿Sí? Entonces, eso es una sensación que debería haber. No de que perezas, me van a tirar, sino es ver esa misma sensación. Esa razón de eso. Y que cuando ella vea y se acerque más a la luz, vea que realmente es la luz de Cristo. Y es bonito ver que Dios no deja eso para sí, ni para sus ángeles, sino que lo compartimos con nosotros. La luz que nos da esa misma tranquilidad. La única vez que a nosotros no nos gusta ver la luz es cuando ya nos está pero aún así, ustedes ven en la creación, es alegre, va a tener cantan, felices. Además, creación. Vamos a continuar este tiempo de alabanza. Porque nosotros ya vimos que Dios dejó en nosotros también su luz. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos solos? Que nadie nos ve. También somos luz. También estamos conscientes de que Dios nos dejó a nosotros esta responsabilidad de poder alumbrar en nuestra vida. Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mí
corazón. Allí soy sin necesario. Allí me parece arreglar. Señor, allí es tu gracia lo que encuentra, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y no podía dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados de su amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. No podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá riendo mucho. No tiene necesidad de mí. No habrá riendo noche. No tiene necesidad de mí, de lámpara, ni de mi consejo. Porque Dios, el Señor, iluminará todas. ¿Qué sucede cuando Dios, que es luz, Cristo, que es luz, cielo, llega todo su pueblo que también es luz? ¿Qué sucede en un lugar así? Primero necesitamos ninguna luz porque ya tenemos luz. Ya no hay noche, sola, es que no va a haber noche, sino que Dios mismo va a ser la luz en cada unidad. Es
increíble cómo Dios desde el principio nos ha venido preparando para ese momento. Como desde el principio, la primera palabra que dijo es la palabra sea la luz. Y como desde el principio Él nos viene preparando hacia el momento de la luz. Ustedes saben que hablábamos al principio de los bebés y nacen solamente viendo como borroso, no distinguen. Pero ¿qué es lo que está haciendo ese proceso en ellos? Todos los 9 meses estuvieron en oscuridad. Sí, lo único que podían era escuchar. Los que estuvieron cerca, todo el tiempo en oscuridad. Y ese tiempo los está preparando para adaptarse a la luz. Eso es lo que está sucediendo en sus grupos. ¿Sí ves? Él está diciendo, dice confirma. Es lo que Dios ha venido haciendo con esto, que ha sido un trabajo de parte. Está dando a luz una iglesia que está siendo acostumbrada a ver la luz. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy en día puede que nosotros sigamos, hay como el mosquito al mosquitero, así, donde le lleva por cualquier. No sé si. Pero lo que está sucediendo es un proceso en el que vemos que la iglesia se está adaptando para ver este tiempo que Dios nos va a permitir vivir con él. Y que ya es un hecho, ¿no? Por eso, para vivir este tiempo de alabanza, de enseñanza, vamos a cantar esta canción que nos habla de cuán gloriosa será esa mañana, en que no habrá necesidad de la luz del sol, de la luna, Dios mismo sea nuestra luz. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero del valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los
los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Venimos mirando el libro de 1 Timoteo. Y como todo en la Biblia tiene un orden, me pareció muy interesante que en el primer capítulo pues nos habla de mucho acerca de, bueno, empieza con las falsas doctrinas, pero luego sigue Pablo diciendo: doy gracias al Señor, versículo 12, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice el versículo 14: por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, uno ve que aquí vemos es como el nacimiento, ¿cierto? Luego ya en el capítulo 2 dice que hay que orar, ¿cierto? Entonces, primero viene el nacimiento. Luego en el versículo 2, en el capítulo 2 dice que hay que orar. Y llegamos al capítulo 3, que dice: si alguno anhela buscar buena obra. O sea que hay un proceso. Nacimiento, continuo. Hoy vamos a mirar cómo es un bebé. Desde por la mañana se está hablando de los bebés, ¿cierto? Entonces el bebé nace. Bueno, vamos a hablar después de que nace, ¿cierto? Nace el bebé. ¿Cuál es la preocupación de los padres? Que llore. Después de que llora, ¿qué? Que no se muera. Que coma muchísimo. Que no se muera. Porque si no come, se muere. Interesante, ¿no? Y bueno, entonces el bebé ya nace, la idea es que siga comiendo, y por ahí más o menos al año y pedacito, ¿qué empieza a hacer? A caminar. O antes, hablar. Hay unas, yo no sé si todavía eso existe, pero en los tiempos con mis hijos era en la tabla de crecimiento, le daban a una hoja así que este mes tiene que hacer tal cosa. Al siguiente mes tiene que hacer otra cosa y así sucesivamente. No sé si eso todavía... Sí, bueno. Bueno. Entonces, es interesante que debido ya a los estudios que se han hecho, entonces cada mes debe de hacer un movimiento o una situación diferente, ¿cierto? ¿Qué pasa si el bebé no hace eso? Empieza a tener como un retraso. Digamos, el bebé lleva año y 4 meses y no camina. Pues uno se preocupa. Uno se preocupa, claro, porque dice: ¿cómo así? No debería ya estar caminando. Estuve mirando de cuántas horas duerme un bebé recién nacido, de 1 a 3 meses, ¿cuántas horas duerme? 20 horas. Y de ahí para adelante sigue bajando, disminuyendo, hasta que llega a 13 horas, de 10 a 13 horas en el día. Hasta que se considera recién nacido. ¿Qué pasa si el bebé de 15 años duerme 22 horas? Ya están en... Ya es anormal, o sea, ya no funciona. Y ya no es bebé. Los padres
para los padres tiene 45 años y es el bebé. Sí, es verdad. No, pero lo que quiero que miremos es normal que una persona ya de 15 años duerma 22 No, horas. claro que no, está enfermo. ¿A qué le pasa? Se llama el síndrome de la leche durmiente. Sí, pero no es normal. Pero no es normal. Y ya uno como padre, uno se asusta. No puede ser. Todo el día durmiendo, no puede ser. ¿Qué le pueden pedir a un niño de 9 meses? ¿Qué se le puede exigir? El trabajo. ¿Que coma? ¿Que coma? ¿Sí o no? Es todo lo que puede hacer. Comer y gritar por ahí. Chillar. Sí, es. Y al de 4 años, ¿qué empiezan a hacer? A decirle, ya debe de hablar, ¿no? Porque eso, si no quiere hablar, como que la cosa, como que ya no está bien. Y si vemos el proceso en el creyente, ¿cómo tiene que ser? Totalmente igual. Al recién nacido, ¿qué hay que darle? Leche, el discipulado, toca todo completico para que mire, para que se fortalezca y pueda al año empezar a caminar. ¿Sí o no? Pero ahí se le da la leche al niño, se le atiende sus necesidades más Sí. próximas y estamos muy pendientes. Muy pendiente. Porque ahí hace parte del proceso de desarrollo bueno del niño. Sí. Igual forma para el recién convertido. Lo mismo, toca llevarlo en la mano. Sí. Al bebé toca llevarle la mano para que no se caiga. Y ahí lo lleva uno. Y bueno, se cae. Y como cosa rara, los niños así no se golpean. Duro, o sea, eso parece como gelatina, caen ahí. No pasa nada, o sea, ellos no se golpean duro. Pero cuando ya uno grande se cae, uno sí se golpea duro. ¿Por qué? Porque no se tensiona. Pero bueno, eso es otra cosa. El niño toca llevarlo ahí de la mano hasta que pueda caminar bien. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. La persona nace de nuevo, toca hacerle un acompañamiento, llevarlo de la mano. Mire, Dios es así, Dios es bueno, Él ha estado con nosotros todo este tiempo, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto, todo esto. Y luego, toca soltarlo. Pues se va a caer, sí, se va a caer. Pero él tiene que aprender a levantarse. En el proceso de aprendizaje con el Señor es exactamente lo mismo. Claro, a veces uno en ese proceso se puede demorar 30 años, 15 años o 3 años. Sería lo correcto. Sí. Yo llevo 3 años aprendiendo del Señor, ya es hora de soltarme, porque es que todavía colgado ahí de la mano de mamá. O sea, el niño ya después de una edad que tenga que andar colgado de la mano de la mamá o del papá, ya no es normal. Ya está comer solo, no toca ni hacer, Sí. como uno lo siente, Sí. por eso. Y empieza a comer. Esto tiene que ver con lo mismo. Por eso, el Señor dice, 1 Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. A esta hora, ya es hora de empezar a anhelar obispado. ¿Y qué es anhelar obispado?
Ahora, claro, hay un anhelo que Dios pone desde cuándo. ¿Este ser salvo? Desde el niño nace y toca obligarlo a comer. No, él ya quiere comer. Porque nace con hambre. Yo no sé si será que allá adentro no le dan tanta comida. Pero nace con hambre, él quiere comer. Bueno, entonces eso es lo mismo que pasa con el nuevo creyente. Él quiere conocer, quiere saber, quiere conocer a su Salvador porque ahora siente esa necesidad. Pero algunas veces pasan cosas raras que ya no se quiere uno alimentar. Ese alimento que es la palabra del Señor. Porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que hay una cosa para uno alimentarse, aparte del alimento normal, del pan, de la papa, de la yuca, de la pasta, de la carne y todo eso. Un alimento diferente. Y ese anhelo está ahí dentro, Dios lo puso. Porque de hecho, Dios confía en nosotros. ¿Sí? ¿O no? No. Él no confía en nosotros. ¿En qué confía Él? En la obra que Él hace. Por eso, ¿qué hace Dios? ¿O qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros? Ahora, nos va a llevar a concluir su obra. O sea que todos vamos a llegar a ser discípulos. Sí. ¿Cuándo? Yo no sé. No tengo idea. Pero Dios lo va a hacer. Dios va a llevar a cada uno a ser discípulos porque es que Él puso eso ahí dentro y Él anhela que cada uno arranquemos. Porque dice el que anhela obispado, buena hora sea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces uno dice, hay un montón de cosas por cumplir. ¿Sí o no? Uno dice, no, yo todavía yo no puedo caminar solo. Sé que como 10 no alcanzo, ¿cierto? Eso es lo que uno piensa. ¿Cuándo estaremos listos para empezar? Ya. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué digo que ya estamos, o por qué decimos que ya estamos listos para empezar? Pues porque la obra no la voy a hacer. La obra la hace Cristo. Entonces Él es el que va perfeccionando en el sentido no de salvación, no de santificación, sino de aprendizaje para caminar. Entonces uno dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Sobrios qué? Que siempre habla como evidentemente, ¿cierto? Que si está borracho, ¿qué es lo que dice? Pues un poco prudente, o sea que sabe cuándo hablar, ¿cierto? ¿Cómo manejar eso? Porque eso es muy difícil. No lo cierran ni nada, eso responde con lo que tenga, ¿cierto?
O le dicen algo y uno ¡ah! Y se defiende con lo que tenga, ¿cierto? Con palabras que no son. Pero es que no siempre está a la defensiva y uno debería andar con la paz que da. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con eso? Si a mí siempre que me hablan me sacan la piedra y yo, mejor dicho, me defiendo con lo que sea, ¿qué va a hacer el Señor con eso? Va a tratar en esa área. Sí. Porque sé lo que tiene que hacer. Porque Él sabe que yo no puedo. Que yo no sé manejar eso. Entonces, ¿qué me pone a hacer para arreglarme esa parte? A practicarle más. A veces me manda más problemas, pero ¿sabe qué me pone a hacer? Me pone a hacer discípulos. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos vamos a reflejar. Porque ahí uno se ve perfectamente. Uno llega y le dice, ¿y tanto la tarea? Ya, porque tarea a mí es que él no la trajo y yo tampoco. Ese soy yo. Así yo respondo, tal cual. Entonces, al hacer discípulos, no es que ya estemos preparados sabiendo todas las cosas, sino que en el camino vamos aprendiendo cómo manejar todas estas situaciones, porque obviamente ya estamos santos. Porque el Señor nos santificó, no es por nosotros, es por Él. Él ya hizo toda la obra completa. Claro, ahora es el proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje es el que a veces nos da dolor. Porque es un proceso de aprender a amar al otro, que es igual de imperfecto. Por eso dice que el amor se perfecciona. No dice, luego el amor ya no es perfecto. Sí, el amor ya es perfecto, el amor de Dios es perfecto, pero el que yo tengo que dar a mi prójimo, o a mi discípulo, o a los que están a mi alrededor, tengo que aprenderlo porque yo no sé. Decoroso, hospedador, que le guste que lo visiten. Acto para enseñar. No da mal vino, o sea que no se emborrache. No pendenciero, o sea, no peleón. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no habla. De que primero me sirvan a mí y después para los demás. Y hay una cosa interesante. Versículo 4 dice que gobiernen en su casa. ¿Quién es gobierno? Que tenga a sus hijos en su misión, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? Mire que a la iglesia no se gobierna, a la iglesia se cuida. Porque dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, que tiene que gobernar en su casa para que pueda cuidar. Fácil, ¿no? Entonces, mire que ya no es tan grave la situación de cómo caminamos o qué hacemos, sino que simplemente es algo que el Señor ya hizo. Entonces, ¿qué es lo que me falta a mí? Andar. Pues arrancar, caminar. Toca hacer discípulos. Vamos haciendo discípulos. Porque cuando Dios manda a hacer discípulos, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan? Dice, ir. Ese ir es que, ¿qué? Vaya.
es yendo. Ese ir es yendo. ¿Cómo así? O sea, no es llegar aquí y me quedo 20 años con esto, porque no quiere arrancar. Yendo es en el camino, donde voy, en su mundo. Porque dice ir por todo el mundo y uno se imagina, no, toca ir a China. No, no es a China, es su mundo, es donde usted se mueve, es donde Dios lo ha puesto. Ahí es donde usted tiene que hacer discípulos. Y claro, pues como ya es creyente, capítulo 1, ya es creyente, capítulo 2, está orando, entonces en el capítulo 3 ya siente ganas de hacer discípulos. O sea que todo el proceso viene del nacimiento. Nacimiento, caminar. Estaba mirando las plantas y, bueno, los árboles, con la tica, y hay unos que se demoran, la mayoría de árboles se demoran 3 años para dar fruto. Interesante. O sea, los árboles, porque digamos la calabaza se demora 6 meses. O sea, la auyama se demora 6 meses para dar fruto. Pero los árboles sí se demoran, lo que es el limón, la naranja, el papayo, mandarinas. Todos ellos se demoran casi 3 años para dar fruto. El café. Y yo decía, ¿por qué a un limón que lleva 1 año sembrado no le pedimos fruto? Porque no lo va a dar a ese tiempo. ¿Eh? Pues. Pero ¿por qué ya cuando tiene 3 años decimos, tiene que dar fruto? Ya es hora. Ya es hora de que dé fruto, ¿sí? ¿No? Y si no da fruto, ¿qué pasa? Lo dejamos por ahí 5 años. Y si no da fruto, ¿qué pasa? Lo arrancamos. No sirvió. Salió macho, dicen. Que los machos no dan fruto. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos ese pasaje? Porque dice, primero empieza con ¿qué? No me elegiste. Ustedes no me eligieron. Dice Dios, ustedes no me eligieron. O sea, ¿qué estaban haciendo ustedes? Eligiendo otras cosas. Otras cosas. Estaban eligiendo otras cosas, pero Dios dice, ustedes a mí no me eligieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué sienten con eso? Qué chévere. Él dijo, vea, Marcela, Lucero, Daniel, Marta, todos los que estamos aquí. ¿Qué dijo? Yo los elegí. Yo los elegí. Él dijo, yo los elegí. Y sí, ahí se quedaron elegidos. ¿Sí? Y los he puesto. ¿Eso qué significa? Los he puesto. ¿Dónde los puso Dios? En la iglesia, en su cuerpo. Aquí. También aquí. Pero los puso en su cuerpo.
y os he puesto para que vayáis. Yo pensé que todos tenían que venir donde yo esté. ¿Qué es lo que dice ahí? O sea que todo el mundo piensa que tiene que ir a su casa, ¿sí? O sea, el evangelio debe venir a mi casa, ¿cierto? No. ¿No? Entonces, ¿cómo es? Pues en la casa sí, pero. Sí, pero ya llegó el evangelio, listo. Ya no se ¿Y ahora no. qué? Ahora tenemos que ir. Ahora ya me sacó de la casa. O sea que ahora yo tengo que ir. Porque dice, para que vayáis. Y llevéis. ¿Se acuerdan? Ir por todo el mundo. Ir, yendo por todo el mundo. Para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cómo así? O sea que tiene uno que ir siempre con el pancito. Muy bien. Tiene que llevar ese fruto del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Amor y fe. ¿Por qué? Porque con tales cosas no hay ley. ¿Eso qué significa? Que si usted tiene todas esas cosas, ¿qué pasa? Nadie lo va a acusar de nada. ¿Por qué viene ese pasaje? Regresamos ahí a Timoteo. Vamos a mirar el versículo 6. ¿Qué dice? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, ¿cuál fue la condenación del diablo? El orgullo y el querer ser como Dios. Entonces, cuando un neófito crece así como una calabaza, en 6 meses ya está haciendo discípulos, ¿qué puede pasar? Se enorgullece, que se trabaja. Yo sí pago bien, y no es como usted. Por eso el Señor nos lleva siempre, va haciendo de nosotros ese carácter de Cristo. Por eso Él dice que no tiene que ser un recién convertido para que vaya a ser discípulos, o para que sea anciano en la iglesia. No tiene que ser recién convertido, pero sí tiene que estar deseoso. Porque cuando tiene el fruto ya bien entendido del Espíritu Santo, entonces puede ir a ser discípulos sin ningún problema. Porque ya no se va a crecer. Porque es que yo sí sé, porque es que a mí sí me escuchan. No, el que escuchan es al Señor. Todas las palabras que uno habla a veces se van, pero la del Señor queda ahí en el corazón de cada uno. Y luego dice, versículo 7, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. O sea que es donde se vive, que la gente sabe quién es el vecino, ¿no? Porque se escuchan que vuelan las tapas de las ollas, los platos. Y el domingo, aleluya.
Entonces, mire lo que hace y entre semana y los domingos ahí hablando. O echando bolita y entre semana y los domingos ahí hablando. Pues mire que aún en eso Dios dice que es importante. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, o sea que los de afuera saben quién es ese hermano, quién es esa señora. Y dijo alguien que parece que los de afuera conocen más a Jesús que nosotros mismos. Porque cuando lo ven a uno andar mal o decir una mentira o hacer algo en lo que es cristiano, o sea, ellos saben que el cristiano no dice mentiras. Ellos saben. Y nosotros también. Pero lo hacemos. Pero bueno, la cuestión aquí no es que yo tengo que hacer fuerza para portarme bien, para caminar bien, para no pecar, para no hacer nada. No. Es que cuando yo entiendo mi condición, sencillamente empiezo a caminar con esa convicción. No tengo que hacer ninguna fuerza. Así como el limón no hace ninguna fuerza para dar fruto al año o a los 2 años. Él no está haciendo fuerza. Es un fruto natural. Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Y vamos a tener que llegar a eso. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Él ha puesto ese anhelo en nosotros de hacer discípulos. Y Él lo va a hacer. Ustedes no han sentido ganas de decir, a mí me gusta enseñar, yo quiero enseñar. Pero dicen, no, para todavía no. Sí, ¿qué está pasando? Eso pasa. ¿Por qué? Porque es el Señor el que ha puesto eso. Y Él lo va a cumplir. Perdón, es que yo creo que ahí en el versículo 7, digamos, no es tanto el problema como es mi comportamiento, ¿sí? Sino que esto que dice que lo del lazo del diablo, como él es el acusador, entonces él va a empezar, ay, sí, usted es un borracho, ay, sí, usted no que es hijo de Dios, usted, va a comenzar así. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear condenación en mí, entonces, ay, sí, yo siento así, entonces ahora, ¿con qué cara voy a la iglesia? ¿Con qué cara me va a presentar delante de Dios? Entonces, eso crea que entonces ahora me encierro más en la oscuridad y más me alejo de la iglesia, más me alejo de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere, porque él quiere callar el evangelio. Entonces, como tal es, porque pues la gente siempre va a ver el lado malo de uno, ¿sí? Entonces, ay, aunque yo pueda ser santa como lo soy, pero, no, pero vean esa Natalia allá parada en la esquina, quién sabe qué está haciendo. Cualquier cosa puede pasar, entonces uno no se puede fiar tanto de lo que piensen los demás, exacto, sino de que Satanás está utilizando eso para alejarme a mí del Señor. Porque el propósito sí es ese, es que en todo esto, realmente, la pregunta es, ¿hemos sentido deseos de hacer discípulos, de caminar? Claro. Y entonces, no lo hemos hecho, ¿por qué? Porque no hemos creído que lo podemos hacer, o sea, que Cristo lo hace. Pastor, lo que pasa es que a veces nosotros, me pasaba a mí, y no sé si me pasa, es que yo voy a esperar que sea la perfección. Y resulta que usted al principio dijo que cuando nosotros hacíamos discípulos nos vemos reflejados en esa persona. Y precisamente es ahí donde nosotros empezamos de verdad a valorar lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Porque qué difícil es
verdad que yo fui así en un tiempo, Señor, perdóname por lo que yo hice. Ahora entiendo cuando yo empiezo a enseñar a otra persona y esa otra persona estaba haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. Ayúdame a hacer como tú eres. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que arriesgarnos. Si de verdad tenemos la convicción real del Señor Jesús, hagámoslo, no esperemos que seamos perfectos porque no lo vamos a hacer. De hecho, la convicción ya está. Ajá. La perfección ya está. Porque es la de Él. Sí. Lo que yo no tengo que empezarme a mirarme es a mí. Porque si yo me miro, pues en mí no hay nada. O sea, por eso les decía, ¿Dios espera algo de ustedes? No, de mí menos. Dios pero Dios está hablando, o sea, yo no, ahí cuando usted se refiere a eso, el Señor se está esperando que nosotros demos frutos. ¿Sí? Entonces ahí el fruto es de Él mismo. O sea, es que Él confía en la obra que Él está haciendo en mí. Por eso Él dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, ¿quién fue fiel? el Señor. Él es el que va a hacer toda la obra y el que va a decir, pues yo sé que puedo. Lo mismo que hizo con Gedeón. Gedeón dijo, mi familia es la más pequeña de todas. Y yo soy el peor de mi familia. O sea, es lo peor de lo peor. ¿Y el Señor cómo lo llama? Esforzado y valiente. ¿Y cómo se veía Gedeón? Pero pues es que él dice que ya no soy yo, sino Cristo. Entonces, precisamente eso, pastor. Si ya el Señor lo hizo, entonces ¿por qué no lo hacemos nosotros? Esa es la ¿Por qué idea. no lo lanzamos? Necesitamos aprender todo esto. Porque a veces uno dice, no, yo no puedo. Pues obvio, yo no puedo. Pero es que es el Señor el que puede. Es el Señor el que lo va a hacer. Es Él, no yo. Porque en mis fuerzas es imposible. Yo no sería capaz de pararme aquí. Y eso sí estoy absolutamente convencido. Pero como es Él es el que habla, Él es el que hace discípulos, Él es el que va. Yo simplemente soy un participante ahí que me pone a ver la obra que Él está haciendo para que me dé ánimo y yo pueda seguir caminando. Porque eso es todo lo que uno hace realmente como creyente. Cuando dicen es que el pastor no hace nada, pues tienen razón, no hace nada. ¿Qué puedo yo hacer? Nada. Sí, no. A mí eso ya, antes me ofendía, ahora ya con los entendientes ya no. No, es que yo no hago nada, pues claro, no es que la obra toda la hace el Señor. Yo simplemente soy un participante ahí que voy mirando lo que Él está haciendo y Él me deja mostrar, me deja ver. Dice, vea, esta es la obra que yo estoy haciendo en Él. Esta es la obra que yo estoy haciendo en Él. Y esta es la obra que yo estoy haciendo en Él. Y entonces, a mí me dan ganas de continuar. Porque yo digo, esa es la obra del Señor. O sea que la forma que Él usa para darme ánimo es mostrándome la obra que Él está haciendo en nosotros. Por eso es que nos manda a ser discípulos, para que nos animemos. Porque si uno no ve que está haciendo nada el Señor, pues uno dice, no, yo no voy para allá. Voy a seguir otros 10 años aquí. Sigo tomando. Aquí acomodadito. Sí. Que es más fácil. Pero realmente el Señor lo que sí quiere es que nosotros participemos de su obra. Que sea eso, que nosotros veamos lo que Él está haciendo. Y para verlo, dice, vaya. Vaya. Entonces toca ir así esté lloviendo, así esté haciendo mucho sol, porque pues todo es incómodo. Si está haciendo mucho sol, uy, qué sol tan bravo. Y si está lloviendo, qué frío.
qué lluvia. Y si está haciendo frío, uy, qué frío. No, mejor no. Me arrojo. Y a ver, y hace uno eso y no va y deja de participar en la obra del Señor, de lo que Él está haciendo. Porque ahí el beneficiado soy yo. Yo veo lo que Dios está haciendo y me da mucho ánimo, mucho ánimo. Y no importa si son 10 o es 1. Pero yo veo la obra que Él está haciendo y yo digo, qué chévere, qué bueno. Miremos qué dice 1 Pedro 2:2. Todo esto lo ha puesto el Señor. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo se anhela esa leche no adulterada? Esa leche no adulterada, o sea que no le agregaron agua. No tiene agua, es una leche pura, no adulterada. Es la palabra. Porque dice que es la leche espiritual. Pero pues como uno a veces no entiende, entonces él tiene que enseñárselo con lo natural. Entonces le habla de la leche espiritual no adulterada y uno dice, la leche natural, cuando le echan agua, es adulterada. Cuando no le echan agua es... Entonces ahora dice que es la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios es dependiendo de lo que Dios está diciéndome que haga. Regresamos otra vez a Timoteo. Yo siempre he dicho que yo voy a los estudios es porque yo aprendo. Yo aprendo más. Y el día que no aprenda, ese día Dios me recuerda lo que ya me dijo. Por eso es que yo voy. Y por eso es que para mí no importa si hay 10 o hay 1. Porque es que con ese 1 Dios me va a recordar o me va a enseñar algo. Y por eso hay que ir donde sea. Estamos orando por si se abre un grupo en Cibaté. No sabemos qué irá a pasar. Pero por alguna razón el Señor hace unas cosas bien interesantes. Porque nos lleva de pueblo en pueblo a llevar su palabra y ya listo hasta cierto punto. Y Él dice, hasta aquí llego ya. Listo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a que el evangelio no es solamente aquí, en medio de estas 4 paredes, donde solamente aquí se predica el evangelio y ya. El que no viene aquí, pues se lo perdió. No. Es que el Señor quiere que vaya. Se llama, de hecho, esa es la palabra de iglesia o eclesia. Llamados. Hacia fuera. Llamados a pertenecer al cuerpo, pero para afuera. Entonces, cuando entendemos que, claro, lo primero que Dios quiere entregarme el evangelio es a mí,
Pues claro, debo tenerlo claro y debo saber cómo es. Y luego sí, ¿sale? Y no tengo que llevarme 15 años ahí aprendiendo el Evangelio. Porque es que el proceso de madurez en la palabra. Lo que pensaba mirando todo esto es, de verdad uno se preocupa mucho cuando el niño al año y medio todavía no cambia. Es muy, muy preocupante. Y los papás van y hacen lo que sean y llevan exámenes y una cosa y otra, porque es preocupante porque el niño no camina. Y al niño pues así no se le puede exigir nada porque como es un niño, es un bebé. Al niño todavía no le exigen que se cambie la ropa. Toca vestirlo. Pero después de que tenga unos 5 años, ya ponga la chaqueta. Creo que esto Dios lo está poniendo en el corazón de cada uno. Porque esto tiene que despertarnos. Porque no podemos quedarnos ahí como enfermos. Enfermo hay 15 años sin culpa. Estaría enfermo. Estaría solo queriendo que me den, que me den, que me den, que me den. Y le he contado siempre mucho lo del mar muerto, ¿sí recuerdan? ¿Qué he dicho del mar muerto? Recibe y no entrega. Son las 3 R's. Recibe, retiene y reparte. Y el mar muerto recibe y retiene. Se queda con todo. ¿Sabe que eso lo termina matando? Todo este conocimiento, si no se entrega, lo termina matando a uno. Le mata las ganas de hasta de vivir. Por eso necesitamos entregar ese conocimiento porque no es nuestro. Es de Dios. Él me da conocimiento y yo tengo que entregarlo porque si no, ¿qué hago con eso? Estoy robando porque es algo que no es mío. Por eso Pablo decía, me siento deudor. Soy deudor. ¿Y por qué debía? Pues porque el conocimiento que él tenía que entregar. Y él lo veía como una deuda. Y sigue el mismo proceso con los que quieren ser diáconos. Versículo 8 al 13 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Y las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo. Cuando usted hace discípulos, usted ¿qué es lo que va a pasar con usted? Va a ser honrado. ¿Le parece mal? Es honrado. ¿Por qué? Y de pronto no por las personas, sino por Dios. Porque Dios es el que honra. De pronto, pues uno va y dice, ay, ya llegó otra vez. Pero Dios dice, está bien. Así es.
Eso es lo que usted tiene que hacer. Camine. Esto se va a cumplir. Eso me parece bonito. En cada uno de nosotros. O sea que hoy entendemos que estamos listos para ser discípulos. Todos, sin excepción. Todos estamos listos. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y es que lo bonito, digamos, de compartirlo, por ejemplo, uno no se tiene que ni siquiera matar estudiando, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, porque Dios dice, abre tu boca que yo la voy a llenar. O sea, realmente solo haga, ya, abre la boca que Dios ya la va a llenar. Sí, Entonces, exacto, o sea, Dios ya está haciendo absolutamente todo. Todo, no hay que ni siquiera mover un dedo, sino que Dios ya hizo todo. Uno dice, ¿de dónde me salieron tantas Esas palabras. Ay, sí. Sí, tan raro. Eso no era lo que yo iba a decir. Eso fue lo que Dios tenía. ¿Saben ustedes que Dios sí sabe nuestras necesidades? Uno va con el discipulado. Uno dice, bueno, miro la lección, tal, la estudio, ya. Pero Él sabe la necesidad de cada uno. Y Él va a acomodar esa palabra a la necesidad de la persona. Lo que la persona necesita escuchar ese día. Y yo, o sea, ella y yo, lo que necesitamos escuchar ese día, eso es lo que va el Señor a dar. Entonces, cuando entendemos todo el proceso que Dios ya lo hizo, que ya nos dio un nuevo nacimiento, que ya crecimos, que ahora toca empezar a caminar, pues entonces ahora toca empezar a caminar. ¿Dónde? Dios tiene personas para ir a discipular. Él mismo va a poner las personas. No tiene que alguien. También la palabra que tiene que comenzar por su casa. Ese sí es el trabajo de Dios. Porque también dice que no hay profeta que sea honrado en su propia tierra. O sea, en la casa posiblemente nadie le pone cuidado. Se le van a creer. Sí, porque van a ay, ¿usted otra vez? Pero ya cuando su merced dice, oren. Sí. Entonces, oremos que el Señor es el que va a poner las personas y el lugar y las palabras donde Él quiere. Claro, ya tenemos un conocimiento de las Escrituras, un conocimiento cronológico de las Escrituras, y sabemos dónde encaja cada cosa, y eso nos va a dar una ventaja enorme, porque sabemos cuál es la necesidad, o más bien Dios sabe cuál es la necesidad, y entonces uno puede entender, bueno, hoy es así, entonces lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer porque no somos nosotros ese Dios. Entonces, y aquí vamos a salir a ser discípulos. Amén. Ayer estuvimos visitando a mi hermana que estaba un poco delicada en Pacho. Nos fuimos por la mañana y regresamos por la tarde. Y cuando llegamos en la calle ya había una iglesia, bueno, unas personas de una congregación, tenían como 20 niños, creo que había, unos 15 niños tal vez, y les estaban enseñando ahí en el patio, ahí en la calle, y les estaban enseñando, bueno, no sé qué les estaban enseñando, pero eran cosas de la Biblia. Y les dice, bueno, si no hacen la tarea, entonces no les damos el proyecto. Eso me parece chistoso. Pero saben que yo decía,
pues ahí está el Señor orando, enseñando. Y saben que para mí eso es espectacular. O sea, en mi corazón me dice eso. ¿Cómo ir a un pueblo? Aquí es muy difícil porque la gente es más celosa con los niños y tienen razón. Pero en un pueblo los niños son más. Los 50 años en la calle y decimos, venga para acá y estudiemos y ya. Entonces, eso me he dado cuenta que, y para mí eso me mueve mucho. Es espectacular. Y yo decía, tan chévere, o sea, ellos estaban ahí enseñándole a todos esos niños. Eso me pareció tan espectacular. Entonces, pero simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hay personas que así no tengan el conocimiento que tenemos nosotros. Leo. Lo están haciendo. Sí. Eso, la verdad, eso a veces da vergüenza. Porque son personas que no tienen todo el conocimiento que tenemos nosotros, que el Señor nos ha dado. Pero pastor, en ese caso, si es de una iglesia católica, pues también les están enseñando algo que no. Algo la palabra, pero la palabra, pero porque es que uno desde pequeño no le pongámosle en la casa, uno no le dieron ese conocimiento que no podía hablar con Dios, si no tenía que ser en la iglesia ante unas imágenes. Entonces también hay veces que uno tiene que entender que pues te están enseñando y si les están enseñando algo errado o erróneo que es. Pero nosotros podríamos hacer ese trabajo con el conocimiento que sabemos. Ah, sí. O sea, realmente para mí, yo no los estoy criticando a ellos, sino más bien tomándolos como un ejemplo de lo que se puede hacer. Porque pues Dios nos ha llamado a eso. Pues realmente el propósito de Dios es ese. Si nos hubiera llamado solo para salvarnos y ya, pues yo creo que ya hubiéramos muerto. Ya no habría más. O sea, si el Señor dice, no, yo simplemente quiero salvarlo, ya lo salva y se muere, ya. ¿Para qué? Pero Él dice que vaya, que os he puesto para que vayáis. Sí. Entonces es ir a llevar ese mensaje, a decirle a la gente que hay una opción de vida, que Cristo ya pagó, que simplemente lo único que debe de hacer es entender eso y creerlo, porque si no entiende, no cree. Tiene que entender y creer y ya. Entonces, creo que esto es lo que Dios quiere de nosotros. A veces nosotros decimos, no, es que tenemos que estar todos ahí como apellizcados y a veces no hay mucho ministerio para hacer aquí en la iglesia. Por ahí barrer pero eso lo hace claro. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué hago en la iglesia? No, es que el Señor no. Pues ese no es el centro. El centro es el Evangelio. El Evangelio es el que está por ir a llevar. Él es el que nos tiene aquí a nosotros para entender que hay una necesidad allá afuera de un montón de gente que se está perdiendo y que no conocen la verdad. Y hay un poco de gente que les están enseñando lo que no es. Bueno, nosotros que tenemos la verdad, entonces, ¿por qué no hay? Pues yo no sé si esto les desafía o no. Sí, claro. Pero para mí fue un desafío y porque vi que y no necesitan ni sillas tenían. Todos los niños ahí sentados
en el andén. Y la maestra ya con un parlante allá al otro lado de la calle. Y los carros pasaban así, y los niños, ella desde aquí hablaba y los niños allá sentados. ¿Eh? Entonces uno dice, no, es que hasta que no haya esto, hasta que no haya lo otro, hasta que... Solamente necesitamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado una vida, nos ha dado una salvación. Eso es todo lo que...